Bueno, muy bien. Lectura del día viernes, hecha en jueves. Seguimos y ya estamos finalizando. Nos quedan 50 hojas de este libro. El libro es, bueno, el de Luciano Lutero, Esos raros adolescentes nuevos. Y, y espero no estar equivocándome, porque a veces tengo la sensación de que estoy leyendo capítulos o parágrafos que ya leí. Pero bueno, arrancamos con este. La orientación vocacional y su trasfondo. No es lo mismo elegir una vocación que elegir una carrera o pensar a qué dedicarse en este mundo en el que la competencia es cada vez más salvaje. No es fácil ya decirle a un joven que estudie, como si el estudio le permitiera conseguir un mejor empleo, cuando las tasas de profesionales desocupados crecen. Nada está asegurado. ¿Quién podría ofrecer garantías para el porvenir? Por otro lado, muchos adolescentes suelen hablar en términos de inmediatez, es decir, se refieren a pegarla, a hacer algo que, con el menor esfuerzo, le rinda los mejores resultados. ¿Quién podría convencer a un joven de que el esfuerzo es un valor que obtiene recompensa en este mundo, que celebra el éxito antes que la honestidad? La vocación es un llamado, a veces irreflexivo, que se siente desde una edad temprana y conduce a elegir un modo de vida de manera segura y con convicción, a pesar de las desventajas que pueda acarrear. Sin embargo, para la mayoría de los jóvenes se trata de un punto de llegada, un descubrimiento que implica diferentes pruebas e incertidumbres, un proceso eventualmente angustiante en el que necesitan ser acompañados. El proceso de orientación vocacional no es simplemente una evaluación de aptitudes, una consideración de los intereses que a un joven pueden gustarle, como si eso fuera una razón suficiente. El descubrimiento de una vocación supone también motivos inconscientes a los que es preciso atender. Después viene también el momento de especificar si ese joven se ve haciendo de su vocación un trabajo, porque, como ocurre en muchos casos, puede ser que se elija una formación que no necesariamente conduzca al mercado laboral, sin que esto sea una consecuencia frustrante. Si una ventaja tiene el mundo contemporáneo que no premia la vocación y felicita a quienes priorizan el individualismo sobre los valores colectivos, es que también es menos uniformador y admite mejor la heterogeneidad. En lugar de haber un único camino, como dice la canción de Juana la Loca, después del colegio, trabajar, volverte viejo, son los eslabones que la vida te propone. Es posible combinar diferentes intereses y adquirir, por ejemplo, un título universitario, ejercer un oficio, trabajar freelance, ganar dinero de algo que quizás en otro tiempo parecía impensable. Por ejemplo, hasta hace unos años hubiera sido impensable que ser tatuador fuese un modo de ganarse la vida de manera holgada. Lo fundamental es tener presente que, en la sociedad actual, los adultos no tenemos muy claro cuáles son las vías para conseguir insertarse en un mundo que para nosotros fue tan diferente y que con el tiempo irá cambiando aún más. Los adolescentes y el saber. El trabajo psíquico de la adolescencia podría resumirse de este modo. El joven que, durante el periodo de latencia, instituyó ciertos ideales, como resultado del complejo de Edipo, luego de la pubertad debe atravesar estos ideales, agujerearlos, me gusta decir, para que no sean una instancia opresiva y limitante. Como estos ideales son sustitutos de la mirada parental, la satisfacción que de ellos se obtiene necesariamente asimila a la figura de los padres. Por ejemplo, es lo que ocurre con los niños que son buenos alumnos. La imagen del buen alumno es algo extraño para un niño, salvo que pensemos que es un ideal de los padres al que el niño satisface para obtener una imagen amable de sí. Dicho de otra forma, durante el periodo de latencia la actitud del niño es fundamentalmente adaptativa. Ahora bien, ¿qué ocurre con el advenimiento de la pubertad? Muchas veces aquellos jóvenes que fueron buenos alumnos durante la primaria hacen un cambio radical en la secundaria. Es algo de lo que suelen hablar muchos padres, con sorpresa. ¿Por qué ahora que ocurre no estudia? Si antes era tan inteligente.
Por cierto, su hijo no dejó de ser inteligente. Lo que ocurre con la pubertad es que los ideales constituidos durante la latencia cobran ahora un matiz incestuoso y por lo tanto obtener una satisfacción de cumplir con ellos produce angustia. De esta forma es que el joven busca no ser complaciente con esa demanda de los padres. Esto es algo que se comprueba con dos fenómenos conocidos. Por un lado, nunca como en la adolescencia se condena a la figura del traga. ¿Por qué los adolescentes se burlan y molestan a los más estudiosos, mientras que no lo hacían en la primaria? La respuesta es evidente, porque los estudiosos encarnan el ideal para los padres, es decir, en el rechazo que los adolescentes sienten por estas figuras se juega su carácter incestuoso. Los estudiosos representan al niño, el niño inadaptado al deseo de los padres, del que los jóvenes buscan huir. Por lo demás, algo que suele corroborarse en los llamados tragas es que no suelen ser muy inteligentes. Es algo que puede comprobarse al escuchar la canción El Estudiante de los Twists, en la que se ensalzan todas las virtudes del muchacho como un modo de encubrir qué inteligente no es. Puede ser que estudie un montón, que sean muy adaptados, pero con el tiempo algo que se verifica es que no son precisamente quienes más se destacan en la universidad ni tienen la mayor creatividad. Por eso es importante que los padres no festejen demasiado si su hijo está en esta posición ideal, porque antes que un factor de crecimiento puede ser el resultado de una profunda inhibición, asociada a relegar otros intereses propios de la juventud. A lo largo de estos años he escuchado a distintos adultos relatar con mucha sorpresa cómo al encontrarse con que el que era el abanderado de la escuela vieron más bien a un tipo agostado y empobrecido. Un paciente me contó que encontró al mejor alumno de su división en un trabajo en el que era el empleado del mes. A veces, tanta adaptación puede ser contraproducente. Por otro lado, también tenemos el caso de quienes pueden ser buenos alumnos, pero descompletan este yo ideal de los padres con problemas de conducta. Son aquellos jóvenes que pueden ser muy inteligentes, estudian lo necesario como para que les vaya bien y complementan su rendimiento siendo quilomberos. De alguna manera entonces ejercen su resistencia a la satisfacción incestuosa, es decir, a quedar capturados en una posición conformista para los padres. En este punto puede proponerse una conclusión provisoria. El modo en que un joven estudie durante la secundaria no es algo determinante. No solo muchos jóvenes que fueron estudiosos en la secundaria no obtienen buenos resultados en la universidad, sino que aquellos que fueron vagos en la secundaria, a veces cuando llegan a la universidad cambian de posición y se vuelven estudiantes creativos. Lo fundamental aquí es otra cuestión. No se trata de la cantidad de tiempo que un niño pase sentado ante los libros, porque la relación del adolescente con el saber no es lineal, sino que depende de motivos inconscientes. Por ejemplo, en los 2 primeros años de la secundaria es muy frecuente que los jóvenes empiecen a estudiar preferentemente de memoria. Puede ser que, según el medio educativo o la institución, se privilegie un poco más la adquisición razonada del conocimiento, pero, en términos generales, el recurso a la reproducción del saber es lo más común. Este es un fenómeno curioso porque hasta el final de la primaria es posible que se haya apuntalado un poco más el carácter creativo del pensamiento. Sin embargo, con la llegada de las materias del secundario empieza la repetición y la expectativa que los adultos les tomen, es decir, que los escuchen decir de manera continua un montón de datos a veces inútiles, porque se olvidarán una vez pasado el examen. ¿Cuál es el motivo de este recurso a la memoria? De acuerdo con lo mencionado antes, si cumplir con el yo ideal de los padres es algo incestuoso, reproducir conocimientos de memoria es una manera de no implicarse con el resultado. Es como decir, si lo digo de memoria, no soy yo, no soy culpable. Es la razón inconsciente que explica
¿Por qué los jóvenes estudian de memoria? Para reducir la culpa. En la medida en que la fuente del saber es la curiosidad infantil, que tiene un fundamento sexual. La diferencia entre el tiempo de la infancia y el que sigue a la pubertad radica en que, para el niño, la investigación sobre temas sexuales era al modo del espionaje para elaborar teorías que no comentaban a sus padres, mientras que, con la llegada de la escolaridad, el saber reedita este origen prohibido y por lo tanto queda asociado a la culpa. ¿De qué manera es que los jóvenes vuelven a apropiarse del saber? Todos recordamos que algún interés específico surgió en el colegio a partir del vínculo estrecho con algún docente. Muchos adolescentes relatan cómo determinado profesor hizo que les gustara la matemática, o bien que le empezaran a prestar atención a la literatura. Todavía muchos adultos cuentan cómo la orientación hacia una vocación, como si se hubieran despertado, se decidió después de algún encuentro de este tipo, como si se hubieran despertado. Se decidió después de algún encuentro de este tipo. El lugar de este docente es capital y su lugar se define porque es un representante del saber que no entra en serie con figuras parentales. Dicho de otra manera, se redescubre el saber pero con otros fines. Lo que resulta interesante notar es que este representante suele ser también la vía para la elaboración de una corriente homosexual. Es decir, buena parte de la energía homoerótica del adolescente se vuelca en la recuperación del saber. Por eso, a veces, los padres pueden incluso llegar a sentir celos de ciertos profesores. Si se lo piensa bien, en última instancia, esta es una forma de conservación de la idea griega de la paideia, que, para los varones, hacía del vínculo con otro varón la fuente de su formación y adquisición de conocimientos. Para el caso, no cabe más que recordar la película clásica como La Sociedad de los Poetas Muertos, o más recientemente el éxito de la serie Merlí, que expresan cómo un docente puede hacer que un conjunto de alumnos aletargados quieran volver a pensar sin culpa, para poder ser autónomos y seguir su camino hacia la adultez. En el caso de las jóvenes mujeres, la cuestión es un poco distinta, ya que para ellas la culpa está asociada también con la posibilidad de traicionar a la madre y alejarse de ella. Dicho de otra manera, saber puede ser una forma posible de alejarse del vínculo incestuoso con la madre. Por eso las adolescentes suelen tener a veces un rendimiento mayor en la escuela, como una forma de acercarse al padre y seducirlo. Porque una chica que estudia, si se la mira desde el punto de vista del padre, es un orgullo. Pero para la mirada de la madre será lo que tiene que hacer. En este punto, si la fijación con la madre es intensa, es posible que el fracaso escolar sea efecto de dejar de responder a esta demanda de hacer lo que corresponde. Otro modo de traicionar la imagen esperable. En este punto, más allá de los matices efectivos de cada caso y la generalización del párrafo anterior, lo que nunca hay que dejar de lado es que saber no es un acto neutro, sino enraizado en el erotismo y en particular en la reedición del complejo de Edipo para el adolescente. Apropiarse del saber para un joven varón siempre tiene un componente parricida. Por eso, puede ser también que, eventualmente, prefiera fracasar aunque sin darse cuenta, mientras que para la adolescente es una forma de realización. Por supuesto que estos aspectos psíquicos también están condicionados por múltiples aspectos históricos y familiares. Nadie podría dejar de tener presente que este funcionamiento es propio de una sociedad patriarcal que, en la medida que se la siga cuestionando, puede virar hacia otras configuraciones. La intención no es proponer una idea definitiva, sino destacar el modo de funcionamiento psíquico en la sociedad tal como la conocemos hoy. Se trata de una descripción que no pretende tener alcance normativo, no es lo que debe ser. ¿Cómo estudian los jóvenes? Sí, como dijimos, el saber tiene un carácter culposo en la adolescencia, entonces esa culpa debe ser tratada de alguna manera. La forma espontánea de hacerlo es la masturbación. Es todavía corriente escuchar cómo diferentes jóvenes, incluso
ya universitarios, cuentan que en los momentos de preparar un examen es cuando más se masturban. El acto onanista tiene una función en la que cabe detenerse. Recuerdo el caso de un joven que en cierto momento de su análisis comentó que quería deshabituarse de esta práctica. Su razonamiento se basaba en un prejuicio mecanicista. Si usaba la energía para eso, entonces no la tendría para otra cosa. Sin duda, es un prejuicio difundido, porque no hay más que pensar en la clásica escena de Loco por Mary para corroborarlo, en la que Ben Stiller se masturba antes de salir con Mary para no estar tan pendiente de ella. Lo notable, en el caso de este joven, es que el recurso a esta práctica se enfatizaba cuando tenía que estudiar. De más está notar que es en la época adolescente cuando surge el interés por la pornografía, que a veces no se pierde en toda la vida. Mirar porno es claramente una fijación adolescente. Ahora bien, lo importante es que el acto masturbatorio, cuando se practica con pornografía, supone sobre todo mirar. Es un goce de la mirada el que entonces se pone en juego en la masturbación. Desde el punto de vista del complejo de Edipo, cabría decir que quien mira pornografía y ve a una pareja teniendo relaciones reedita el espionaje fantasiado o real del coito parental de la infancia. Lo significativo es que en este espiar la identificación no es con el padre, sino con el goce que se le supone a la madre. Dicho de otra manera, en la masturbación se pone en juego una identificación con la posición pasiva de la mujer. Por eso el verdadero protagonista de la pornografía es el gemido femenino, que los varones adolescentes muchas veces juegan a imitar. La captura de este goce a partir de la mirada es de lo que el varón trata de desprenderse con la masturbación. Es decir, la masturbación es para dejar de mirar. Por eso, lo que más se reprochan los varones masturbadores es el tiempo que perdieron junto a la revista o a la pantalla. Lo que produce culpa entonces es el goce de la mirada, que puede ser eterno si no se lo corta con el acto onanista. Si el goce de la mirada permanece asociado a esta culpabilidad, será difícil no sólo que un joven pueda apropiarse del saber, ya que el conocimiento tiene su fuente en la curiosidad, que es una forma de espiar con la mirada, sino también pueda integrar la masturbación a su genitalidad adulta. Esto es lo que ocurre en los casos en que, a pesar de estar en pareja, la masturbación continúa ocupando un lugar destacado en la vida sexual de alguien. Vuelvo al caso que está al principio del apartado. Este joven no solo se masturbaba de manera habitual cuando tenía que estudiar, sino que también tenía otros intereses vinculados con la mirada. Le gustaba la fotografía y además le pasaba de vez en cuando que se quedaba colgado mirando a una chica en la calle, para gran disgusto de su novia, pero no porque quisiera seducirla, sino porque le gustaba mirarla. Era un mirón. Y esta captura, en un goce de la mirada, fue lo que elaboró en el análisis, para poder llevarlo de una fijación culposa que no le permitía estudiar, ya que terminaba perdiendo el tiempo, a una actividad productiva, leer. Porque después de todo, la lectura es la mejor sublimación del mirar. La cantidad de síntomas que existen en torno a la práctica de lectura, desde los problemas de comprensión hasta tener que leer varias veces una frase, no poder estudiar las materias que más gustan, etc., se pueden explicar a partir de fijaciones también vinculadas con el erotismo culposo. Dar cuenta de estos múltiples aspectos podría ser el tema de un libro específico. Por eso, apenas lo menciono y, a continuación, nos detendremos en el caso de una chica para ubicar el contrapunto del varón con el caso de una adolescente que terminó el secundario y se encontró con algunas dificultades para elegir una carrera para estudiar. Sofía, 19 años. Concluyó sus estudios secundarios sin mayores problemas, pero cuando empezó el CBC tuvo que cambiar 2 veces de carrera porque se había anotado en 2 carreras que no le gustaban. Lo cierto es que tampoco sabía si le gustaban las carreras o no, ya que el CBC no es un indicador de lo que será la formación profesional, pero así ocurrió que se encontró con materias que no le costaban. De repente había que estudiar mucho más que unas cuantas hojas, como había hecho durante el secundario, y ella estaba acostumbrada a estudiar de memoria. Por primera vez en su vida, en este contexto,
falló un examen y el desánimo fue muy grande. Asimismo, se angustiaba mucho con la respuesta que recibía de sus padres. A vos te va a ir bien. La vivía como un imperativo, te tiene que ir bien. Y más difícil se hacía para ella asumir la idea de que un tropezón no es caída. El temor a fracasar se adueñó de ella y solo concebía una chance pensando en huir. Después de un cambio de carrera también pensó en dejar la universidad. En esta coyuntura se produce la consulta. Uno de los aspectos que más me sorprendieron de Sofía fue su carácter educado y culto, su capacidad para hablar pausadamente y de manera desenvuelta. Sofía era una chica que pensaba, que medía lo que decía. Por lo tanto, no pude dejar de preguntarme por qué esta joven no llega a rendir satisfactoriamente en la universidad. Capacidad de pensar no le faltaba, pero la dificultad era que no se animaba a pensar en la universidad. Como alguna vez me dijo, el problema de pensar es que te podés equivocar. Por eso había elegido como primera opción carreras vinculadas con las ciencias exactas, porque los números no admiten equivocaciones, pero la verdad es que tampoco ofrecen garantías y, si bien no fue de matemáticas el examen donde falló, tampoco le había ido muy bien en los parciales de esa materia. El aspecto problemático de Sofía tenía que ver con su vergüenza para asumir una voz pública, reitero, asumir una voz pública como mujer. Muchas veces hacía comentarios por lo bajo en el aula, pero no se animó nunca a levantar la mano y pedir la palabra. Este es un rasgo que arrastraba desde el secundario, pero que había pasado desapercibido, ya que aprobaba con buenas notas. No obstante, el síntoma estaba ahí, no poder hablar, quedarse refugiado en la timidez por miedo a decir una pavada. Se agrega a este temor otro, basado en la identificación entre ella y sus notas. Si se saca una mala nota, no es que la falla es parcial, sino que el defecto se totaliza. Si le iba mal, directamente interpretaba que no funcionaba para esa carrera. Hay aquí dos características típicas de la relación de las jóvenes con el saber, que afecta su rendimiento en el estudio. Por un lado, la dificultad para hablar en público y por el otro, la identificación con aquello que hacen, que a veces deriva en que puedan ser mucho más perfeccionistas que los varones, casi al punto de la obsesión. En efecto, ambos rasgos se complementaban. Si tomar la palabra es complicado, entonces hay que saber todo de manera obsesiva sin dar lugar a la menor falla o vacilación. Con el tiempo, Sofía pudo desandar estos conflictos y encontrar una relación más cómoda con el saber, que le permitió recuperar una actitud más lúdica, que la llevó a volver a descubrir un temprano interés por el dibujo que, luego de este recorrido, se materializó en la elección de una carrera relacionada con el diseño. En términos generales, podría decirse que el proceso vocacional parte de la mirada, de verse en el ideal imaginario de los padres, para llegar a la voz, ese llamado interior que retoma muchas veces algo del juego infantil, pero que lo transforma en un acto resuelto. En el caso de los varones, el afán de saber tiene un fundamento en la mirada que hace que muchas veces rechacen el conocimiento, mientras que la mirada se satisface también en la práctica masturbatoria. La relación estudio-masturbación es típica del joven varón, mientras que para el adolescente el vínculo con el saber se elabora en función de la relación con las expectativas de la madre y los dos factores antedichos, la asunción de una voz pública y la identificación con los resultados obtenidos. La elección de una vocación para un adolescente es mucho más que la búsqueda de un trabajo. Ir en busca de un destino que llama poco tiene que ver con adaptarse a lo que necesita el mercado, que por cierto es cambiante y no ofrece seguridades para nadie. Siempre es importante trazar estas distinciones con los jóvenes al conversar acerca del futuro, para no trasladarles imperativos exitistas, del estilo, si no trabajás de lo que te gusta, sos un fracaso, cuando en realidad es posible trabajar de algo sin esa expectativa y, para el caso, disfrutarlo más, mientras que la vocación se realiza en otros espacios o ámbitos no laborales. Y en particular, para no confrontarlos con frustraciones evitables.
Para concluir, es importante destacar que tener una vocación tampoco es gran cosa. En efecto, puede ocurrir que mucha gente padezca y sufra por aquello a lo que no puede dejar de dedicarse. Es una idealización adolescente, la de que todos tenemos un talento y somos los mejores en algo. Quizás el verdadero talento sea reconocer que somos los mejores en algo porque lo elegimos independientemente del éxito. Incluso cuando podemos elegir dejar esa vocación, que puede ser muy absorbente por una vida más tranquila. Lo fundamental es nunca dejar de hablar con los jóvenes que la búsqueda de una vocación no es lo mismo que adquirir una profesión y que, tanto como la otra, se enmarcan dentro de un proyecto de realización personal más amplio. Nuestra sociedad estimula la genialidad e impone el imperativo de ser originales todo el tiempo, de ser ingeniosos de forma constante. Pero los genios de verdad son personas humildes que tratan de hacer lo que les gusta cuando pueden y no se olvidan de su familia, amigos y otros valores que orientan hacia una vida auténtica, en la que no importa destacarse ni triunfar, sino, sino ser uno mismo. Nos vemos mañana. Cuídense.